Hola, soy Millaray y el día de hoy te traigo 10 consejos para aplicar cuando dispares tu point and shoot. Número 1. Verifica que tu cámara tenga pilas. Puede parecer bastante obvio, pero a todos se nos ha olvidado más de una vez. Es sumamente importante verificar que tu cámara esté con baterías para asegurar el correcto funcionamiento. Asegúrate de tener pilas nuevas y así no te arriesgas a que se acaben a mitad del rollo. Las pilas pueden servir para el flash, el fotómetro, pero a veces también para la obturación, por lo cual es súper importante que tengas pilas, si no, no va a funcionar tu cámara y menos va a retroceder el rollo después. Así que no olvides tus pilas. Número 2. Asegúrate de que tu cámara esté buena. Muchas personas llegan al laboratorio con cámaras que rescataron del entretecho de sus abuelos, herencia de sus tíos, papás, etc. Y muchas veces esas cámaras llevan más de 20 años sin ser usadas. Por lo cual debes verificar si es que está en buen estado, si es que arrastra correctamente la película, si es que obtura, si es que las pilas no están sulfatadas, porque de ser necesario hay que realizar un pequeño mantenimiento en un servicio técnico. Así nos aseguramos que la cámara funcione antes de usarla y echar a perder un rollo. Número 3. Asegúrate de no poner el dedo sobre el flash, porque si no la cámara no va a poder regular bien la exposición. Como disparó el flash, creerá que hay más luz, pero como hay un obstáculo entre medio, se va a oscurecer la fotografía. También asegúrate de no tener objetos en primer plano que puedan hacer rebotar la luz, porque el fondo parecerá oscuro. Es importante que entiendas el funcionamiento del flash para poder usarlo a tu favor. Número 4. No pongas el dedo sobre el lente. A todos nos ha pasado que tenemos más de una foto que fue arruinada por nuestro dedo. Y esto es porque hay algunos visores que no podrán alertarte si es que tienes el dedo encima. Los visores de las point and shoot suelen ser solo de referencia, no ves exactamente lo que está mirando el lente, ya que no cuentan con un pentaprisma. Así que atento a dejar tus dedos fuera del lente. Número 5. Verifica que todos los rollos que le coloques a tu cámara cuenten con un código de X. Hay algunos rollos que no lo traen o hay algunas cargas de cine que quizás tienen el código incorrecto. Así que verifica los rollos antes de colocarlos. El código de X le indica a tu cámara el asa del rollo y la cantidad de exposiciones que contiene. Y es súper importante que el código esté correcto porque le indica a tu cámara cómo exponer correctamente. Si no tiene el código adecuado, puedes sobreexponer o subexponer tus fotografías. Número 6. Si le colocas cargas de cine a tu point and shoot, asegúrate que no sean más de 24 exposiciones. Las cargas de cine tienden a ser un poco más gruesas, por lo cual es más difícil el arrastre. Y eso fuerza el motor. Si tiene más de 24 exposiciones, podrían dañar los engranajes de la cámara y estropearse. Número 7. Verifica la distancia mínima de tu foco. Trata de tomar las fotos a una distancia adecuada para que no te aparezcan desenfocadas, porque probablemente vas a intentar tomarte una selfie y vas a salir todo desenfocado. Esto se debe a que las cámaras tienen una distancia mínima. Generalmente suele ser desde un plano medio, o una distancia de 1 metro hacia el infinito. Número 8. Intenta que la mayoría de tus fotografías sean al sol, ya que ahí es donde mejor rendimiento tienen las point and shoot. Al momento de obturar, las cámaras siempre balancean al punto de luz más luminoso, así que trata de evitar los contrastes lumínicos, porque si no simplemente vas a obtener siluetas. Número 9. Si vas a disparar el interior, asegúrate de tener el flash prendido. Muchas veces nos dejamos engañar por la luminosidad del lugar y muchas veces suelen salir nuestras fotos oscuras. Así que asegúrate de prender el flash y estar a una distancia adecuada, porque si estás muy lejos del flash, probablemente también salgas oscuro. Así que revisa la distancia de tu flash para poder ponerte la posición correcta y salir bien iluminado. Número 10. Asegúrate de retroceder bien el rollo antes de abrir la cámara. El error más grande que solemos cometer es abrir la cámara antes de terminar el rollo y lamentablemente se velan todas las fotos. Así que asegúrate de que tu cámara tenga pilas para poder retroceder el rollo y que haya retrocedido completamente antes de abrir la cámara. Para esto es muy importante que estés atento a los sonidos de tu cámara. Cualquier falla o cualquier cosa rara te vas a dar cuenta solo por el oído. Hay que recordar que existen muchos modelos y tipos diferentes de cámaras. Lo importante es que entiendas cómo funciona tu cámara en específico, entender las limitaciones y sus características principales para poder usarlas a tu favor. De esta forma sacarle el máximo provecho a tu cámara y hacer las fotografías como tú quieres que salgan. Prueba, atrévete y experimenta y no tengas miedo a la frustración. Gracias por ver el video, recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestro Instagram semi.lab, donde podrás ver todos nuestros servicios disponibles. ¡Nos vemos!